Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haber venido y por seguir aquí después de comer, que cuesta. Yo voy a recoger el testigo de lo que anteriormente ya nos ha contado Alistair Mays cuando nos hablaba de los cuatro retos a los que se enfrentan las ciudades. Y ahora mismo, tanto Krista como Mike, de cómo pueden acelerar las ciudades las decisiones de la toma de decisiones sobre inversión porque ya tienen información disponible para poder acelerar esas decisiones que son tan importantes que se tomen de forma urgente. Pues voy a recoger esos conceptos que ellos nos han explicado y otros y ver cómo los podemos integrar en los documentos económicos de calado obligatorio para los instrumentos de ordenación. El apartado de la guía que desarrolla este aspecto em, se centra en los tres documentos que son obligatorios por normativa, tanto estatal como canaria. El programa de actuación o el programa de gestión y ejecución, como se llama pues, para los planes de modernización, la memoria de sostenibilidad económica y el estudio económico financiero, la memoria de viabilidad. Centrándonos primeramente en el programa de actuación y el estudio económico financiero, vemos que ambos documentos se entrelazan y sí o sí tenemos que cumplir una serie de determinaciones que así nos lo exige la legislación. El programa de actuación que debe de contener, pues debe de contener un programa de inversiones públicas e indicar cuáles son las administraciones responsables de su ejecución. Hasta ahora siempre hemos redactado el planeamiento así, desde la primera legislación estatal hasta ahora, el programa de actuación sigue siendo un documento económico obligatorio y sigue vigente. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de intervenciones que se van a programar ahora. Muchas de las intervenciones públicas que se van a programar van a ser intervenciones diseñadas con criterios climáticos y que integran soluciones basadas en la naturaleza, que prestan unos servicios ecosistémicos, intervenciones que hasta ahora no habían estado programadas normalmente en el planeamiento. Eh, ¿Qué seguirá ocurriendo igual y qué cosas van a cambiar en estos dos documentos económicos a raíz de la integración de la perspectiva climática a los documentos económicos de instrumentos de ordenación urbanística? em, Distinguir cuáles están sujetas a disponibilidad presupuestaria y qué agentes las van a pagar, distinguiendo si son agentes públicos o privados. Tal cual como acaba de comentar tanto Krista como Mike, la necesidad de financiación es urgente y vamos a tener que apoyarnos mucho más que antes en la financiación privada que en la financiación pública, que es limitada. El capital siempre va a ser limitado, pero es verdad que si queremos llegar a los objetivos climáticos que se nos están marcando en el tiempo que se nos está marcando, no podemos decir contamos con un capital limitado, no lo podemos hacer. Tenemos que intentar buscar nuevas formas de obtener ese capital que de otra forma no lo hubiésemos hecho. Entonces, ahora mismo el programa de actuación y el estudio económico financiero va a contener otra serie de determinaciones que van a intentar viabilizar que eso que previamente se ha ordenado realmente se pueda materializar, que es el objetivo final de los documentos económicos, poder llevar a buen fin aquello que previamente se ha ordenado. De ahí que en la medida de las posibilidades que tenemos y que el marco normativo nos permite, vamos a intentar utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para crear las condiciones necesarias y propicias para que incentivar que el sector privado realmente pueda impulsar este tipo de intervenciones, tanto públicas que se cofinancian por ambas partes, como las que son meramente privadas. Esto se une a los retos que anteriormente nos comentaba Alistair Mays en la conferencia de esta mañana, ¿no? Que nos decía, tiene que haber un compromiso claro de las autoridades locales para alcanzar los objetivos climáticos. Nuestro documento económico, tanto el programa de actuación como el estudio financiero también, tiene que reflejar esta realidad. Tenemos que tener claro que hay una brecha de inversión. Se necesita invertir mucho más de lo que hay disponible. Esa es una evidencia que tenemos que reflejar en el estudio financiero.
Otro reto al que desde nuestros documentos económicos le tenemos que intentar dar respuesta es que la falta de condiciones propicias, que nosotros en el planeamiento no estimulemos ni creemos los incentivos necesarios para que eso suceda, va a impedir que se puedan cumplir con los objetivos. Y el cuarto reto, la correcta canalización de los flujos de inversión. De ahí que, tanto como nos comentaba Krista como Mike Hawkinson, el estudio financiero ahora mismo tiene que reflejar esta realidad. ¿Qué ocurre? Pues como ya se comentó en una de las ponencias de esta mañana, también se habló en el debate, carecen de la flexibilidad necesaria para introducir esos cambios y ese dinamismo que ahora mismo se requiere para poder materializar ese nuevo modelo urbano. ¿Cómo hacemos en unas circunstancias donde tenemos que cumplir el marco normativo que no nos permite esa flexibilidad? Tenemos luego otras iniciativas como la Agenda Urbana, que ya nos dice desde su eje 10, que se denomina gobernanza e intervención, instrumentos de intervención, que nos dice, a menos que consigamos flexibilizar la forma de tramitar y el marco normativo en el que se encuentra el planeamiento urbanístico, no vamos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y al señalarlo, dice, tenemos que buscar formas innovadoras de intentar alcanzarlas. De ahí que entendamos que el estudio financiero va a seguir siendo el que es, con ciertas variaciones, porque estamos integrando la perspectiva climática en el planeamiento, pero tenemos que acudir a otros instrumentos o otras estrategias que sí que nos permitan financiar esas actuaciones o esas intervenciones, tanto públicas como privadas, diseñadas con criterios climáticos que tenemos que financiar. Tenemos que buscar una forma de complementar la parte estrictamente regulada y iniciar o impulsar ambientes que permitan que eso se pueda realizar. De ahí que hayamos convocado a Mike y a Krista de Grand Manchester, porque tienen un proyecto que se llama el Proyecto Ignition, que antes lo comentaron levemente. No conseguimos que ningún representante de ellos pudiera venir directamente de los que habían trabajado en el proyecto, pero yo, en la medida de lo que pueda, se lo puedo intentar contar. Entonces, el proyecto Ignition. El proyecto Ignition, que si lo traducimos sería como la mecha, ¿no? Aquello que se enciende. Eh, partió de una premisa y terminó con la misma premisa. La premisa de la que partió es, la naturaleza tiene un valor, pero nos va a costar un montón de tiempo conseguir que la gente pague por ese valor. ¿Qué hicieron? Con el enfoque de, vale, esta es la situación que tenemos y vamos a tener que testear o poner a prueba todas las estrategias que se nos puedan ocurrir para poder ver cuál es la que mejor funciona para obtener fondos privados. No sabemos cuál va a funcionar, o si va a ser una mezcla de todas las que se nos ocurran, pero necesitamos a alguien que nos ayude, que nos financie este periodo creativo de 2 años, que terminó en el 2021, de intentar por lo menos ver cómo podemos conseguir convencer a los privados para que nos financien las soluciones basadas en la naturaleza que Manchester requiere. Y sabemos que hay una brecha de inversión y que no tenemos capital para poder financiarla. Pues ¿a quién acudieron? Acudieron a la Unión Europea, que justamente tiene un programa para gente que quiere testear cosas, que se llama Urban Actions. Urban Actions. En este programa no se permite que ningún proyecto que no tenga ganas de inventar y de crear y de testear participe. Cualquier enfoque que ya haya sido probado, no les dan financiación. Justamente era la naturaleza de lo que ellos querían promover. Partiendo de la base de que sabían que lo que ellos iban a crear a partir de las soluciones basadas de la naturaleza tenía un valor y que seguro que alguien iba a querer pagar, tuvieron que tipificar
cuáles eran las soluciones basadas en la naturaleza para las que querían obtener financiación. Y se centraron en las siguientes 5 que vemos a la derecha de la diapo. Em, Cubiertas y fachadas vegetales, muros vivos, em, espacios urbanos renaturalizados, calles arboladas y parques, y sistemas de drenaje sostenible o SUDS, como se llaman en inglés. Y a partir de aquí empezaron a lanzar estrategias y a ponerlas a prueba. Una de las estrategias que lanzaron fue la siguiente. No podemos ir a un inversor privado y pedirle financiación para que financie totalmente o cofinancie una solución basada en la naturaleza si no le demostramos con evidencia científica los beneficios y los cobeneficios que esta solución basada en la naturaleza presta. Entonces, con un convenio con la Universidad de Salford, revisaron todos los artículos científicos que existían de cuáles eran las evidencias científicas que demostraban los beneficios y los beneficios de esas soluciones basadas en la naturaleza. Los tienen publicados en su página web en abierto, son unos archivos Excel, donde vienen los autores, la fecha y cuáles eran las evidencias probadas. ¿Qué ocurría? Que, claro, tenían una base de datos enorme y tenían que empezar a comunicarla. Entonces trabajaron muchísimo en la estrategia de comunicación, que fuera tanto visual como sencilla. Y fueron yendo directamente a distintos agentes o partes interesadas y a cada uno le vendían la historia que querían escuchar. Si había un colegio, no le contaban, esta solución basada en la naturaleza tiene 14 tipos de beneficios y cobeneficios. Le hablaban a lo mejor únicamente de los beneficios de una cubierta vegetal para la salud mental de los críos. Y a lo mejor le contaban otro beneficio. Iban como a objetivos muy concretos, lanzando el paquete de evidencias que fueran, que permitieran convencer a esos agentes. ¿Cuáles son las 2 estrategias que identificaron? Identificaron que había una falta de evidencias, que es la primera ficha de ajedrez que vemos a la derecha, y que la tenían que cubrir. Y la cubrieron con este método. La siguiente estrategia que siguieron, que esta les funcionó súper bien. Hicieron una instalación en vivo que llamaron Living Labs, laboratorios vivos, en la Universidad de Salford. Y tomaron el campus de la Universidad de Salford para ejecutar las soluciones basadas en la naturaleza para las que querían obtener financiación privada. Entonces, varias de las fachadas de la universidad las cubrieron con fachadas vegetales y cubiertas vegetales, crearon SUDS, sistemas de drenaje sostenible y parterres inundables alrededor, y de hecho pusieron todas las instalaciones de medición para que la gente pudiera ver en tiempo real cuáles eran, eh, cuál era el nivel de captación de agua, todos los medidores que pusieron alrededor. Entonces, la gente pasaba y veía en vivo y en directo cuáles eran los beneficios y los cobeneficios que estaban prestando estas soluciones basadas en la naturaleza. Al igual, también se centraron en otra estrategia que puse aquí en la parte inferior, que es beneficios a escala. Intentaron que todo fuera a nivel planeamiento. No vendieron ninguna de las soluciones de forma individual. Las expresaban siempre, aunque estuvieran eh, intentando conseguir financiación para una, las expresaban como un paquete continuo, es decir, cuál es la interrelación entre todas las soluciones basadas en la naturaleza que ellos habían planificado para ese ámbito, y luego te pido financiación para una, pero te cuento cómo se interconectan. Las siguientes estrategias. Em, Trabajaron directamente con el sector privado y crearon como unos grupos de trabajo
para crear lo que ellos llamaron business case, estudio de caso. Y vieron cada uno de los agentes o cada uno de los sectores qué era lo que más le convenía, cómo podían ejecutar de forma más viable esas soluciones basadas en la naturaleza y qué handicaps se encontraban. Trataron a cada uno de los agentes de forma personalizada. No quisieron venderle un paquete estándar a nadie porque, de hecho, tenían dinero para testear durante 2 años. O sea, no tenían por qué ir con prisa, sino fueron con cuidado y tratando a cada uno de forma personalizada. De hecho, identificaron estos 5 tipos de agentes, aquellos que podían estar interesados en parques, espacios libres públicos, que normalmente era la autoridad local, los propietarios de las comunidades de propietarios, tanto domésticas como no domésticas, los agentes comerciales, las urbanizaciones y también intentaron actuar sobre, no solo sobre el suelo urbano consolidado o no consolidado, sino sobre la ciudad que todavía no estaba desarrollada, los nuevos desarrollos. Cómo los promotores podían de antemano querer tener el deseo de invertir en este tipo de soluciones. Este es un caso muy interesante porque es concreto para los drenajes sostenibles y identificaron una matriz de quién puede necesitar que exista un drenaje sostenible y quién está dispuesto a pagar. Identificaron cuáles eran las relaciones de los distintos tipos de agentes que podían estar interesados. Normalmente siempre sabemos que es la autoridad local, pero ya luego siguieron identificando, no se quedaron solo en la autoridad local, sino encontraron a las empresas del entorno, a la autoridad local, pero ya relacionado con las carreteras, las empresas de agua, la agencia de medio ambiente local, la autoridad de... El Great Manchester es como una mancomunidad para nosotros, como una mancomunidad de municipios, ¿no? Pues igual, pues a la autoridad mancomunada de Great Manchester, a las autoridades de salud y a los propios residentes. Y entonces trataron de forma transversal de qué se iba a beneficiar cada una de esas autoridades. Los pusieron en conjunto e idearon una forma de poderlo financiar de forma multiagente. Por último, ¿de qué nos sirve los resultados y los hallazgos que encontró el proyecto Ignition? A todo esto, el proyecto Ignition ya terminó. Eh, lo, Todas las experiencias acumuladas las siguen practicando, pero como proyecto ya no existe. Entonces, los últimos datos que tenemos son del año 2021. Dado que nosotros todavía no tenemos datos a nivel canario, pues los utilizamos como si fueran muy recientes. Tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas, que llevamos todo el año trabajando con ellos, con el Departamento de Economía Aplicada, que si Dios quiere, a final de año, o si las diosas quieren, tendremos el valor económico de los servicios ecosistémicos de algunas soluciones basadas en la naturaleza que queremos implantar en municipios turísticos. Si es así, cuando tengamos esos valores, pues entonces podrán entrar en juego en las operaciones urbanísticas. Ya veremos de qué forma y hasta dónde. De todas formas, tendremos la oportunidad de saber hasta dónde han avanzado con ese estudio, porque el viernes este grupo del Departamento de Economía Aplicada nos va a dar una charla y nos van a contar en qué estado está la colaboración que están haciendo con nosotros. Entonces, centrándonos en otros 2 documentos, que son el estudio económico y la memoria de sostenibilidad económica, volvemos a ver qué es lo que tenemos que cumplir por lo que la normativa nos pide. Entonces, ¿qué nos piden para el estudio económico? Pues que tenemos que ejecutar las obras de urbanización y los servicios públicos necesarios y tenemos que tener un coste aproximado de cuánto van a costar la ejecución de estas actuaciones. Y al mismo tiempo, las previsiones de capital preciso exigido para el desarrollo del plan. ¿Qué ocurre con
la perspectiva climática, si la introducimos en el documento económico, pues como adelantó también Matilde antes, y yo creo que algún otro ponente, muchas de las actuaciones van a ser más costosas, porque van a tener un extra o simplemente porque van a ser más costosas o porque van a tener un extra que hasta ahora mismo no tenían. Puede ser que antes se diseñaban parques sin tener un drenaje sostenible incluido, pues ahora lo tendrá. Y así con muchas otras actuaciones. ¿Qué ocurre? Que si en el estudio económico nos permitieran introducir, que ahora mismo no se puede, no solo el coste de esa actuación, sino el valor económico de los beneficios y de los cobeneficios que esa actuación genera, el balance sería distinto. Nosotros queremos tener esos valores para que en el momento que podamos tener la oportunidad de incluirlos, pues incluirlos. Y si no, por lo pronto, pues podremos simplemente difundirlos e intentar ponerlos en valor, aunque no sea de forma directa en el estudio económico. Al contrario, respecto a la memoria de sostenibilidad económica, lo que se nos pide en la legislación es que evaluemos el impacto de la actuación urbanizadora de las haciendas públicas y cuánto va a costar mantener lo que ya se ha ejecutado. ¿Qué ocurre? Ocurre todo lo contrario. Con las soluciones basadas en la naturaleza, los costes de mantenimiento suelen ser más económicos que los de las soluciones grises o infraestructura gris o tradicional. Ahí sí que podemos identificar que si nos permitieran hacer un balance em, poniendo en valor que es mucho más económico mantener este tipo de instalaciones, aunque sea más costosa su ejecución, pues de alguna forma nos viabilizaría el poder introducir las soluciones basadas en la naturaleza y que nos salgan viables económicamente. Pero son documentos que se tratan por separado. Entonces, si el documento económico no sale viable, pues va a ser muy costosa su aprobación. Entonces tendríamos que ver de qué forma. eh, Sabemos que ya en la memoria sostenible económica se puede ya indicar que es más barato el mantenimiento, pero de qué forma podemos hacer viable el estudio económico. En esta diapositiva que salió resultante del proyecto Ignition, se nos identifica de forma gráfica las 4 soluciones basadas en la naturaleza, los costes de ejecución medios, los costes de mantenimiento medios y extraído de ese Excel de más de 1000 evidencias científicas, cuál es la cuantificación, no el valor económico, pero cuál es la cuantificación de cuánto aporta cada una de las soluciones basadas en la naturaleza, cuánto aporta para cada uno de los servicios ecosistémicos y qué beneficios aporta cada una de las soluciones. Pues, por ejemplo, la de cubiertas vegetales no solo nos indica cómo se reduce el servicio ecosistémico de regulación, cómo se reduce la temperatura en esa edificación y cuánto, sino también nos comenta como co-beneficio cuánto se aumenta el valor de esa propiedad por tener una cubierta vegetal ejecutada. Así para cada una de las soluciones basadas en la naturaleza. Y ya por último, hablarles de la taxonomía verde europea como otra forma de canalizar flujos de inversión hacia este nuevo modelo urbano. Em, y les contamos un poquito el por qué surgió la taxonomía verde europea. Hay un grupo en la Unión Europea de trabajo que se llama el Grupo de Finanzas Sostenibles, que llevaba mucho tiempo intentando estandarizar qué actividades se podían considerar medioambientalmente sostenibles y cuáles no. ¿Por qué? Porque identificaban que había un sector cada vez más creciente, tanto un sector financiero de entidades financieras, bancarias y de inversores que querían invertir en fondos y en actuaciones verdes, que tenían una tremenda confusión en saber qué actividades eran sostenibles y qué actividades no. De hecho, se estaba invirtiendo en actividades que se creían que eran sostenibles y no lo eran, y al revés, aquellas que lo estaban siendo no tenían quizás la capacidad de promocionarse como actividades medioambientalmente sostenibles.
al mismo tiempo, esta confusión y esta falta de estandarización creaba las condiciones para aquellas empresas que querían llevar a cabo prácticas de greenwashing, utilizar esa confusión para vender sus activos como verdes, no siéndolo, ¿no? Entonces, este grupo de finanzas sostenibles dijo, desde la Unión Europea para todos los países tiene que haber un único stand donde nosotros fijemos criterios de qué se puede considerar actividad medioambientalmente sostenible y cuáles no. De hecho, de ahí nació y principalmente está dirigido para las entidades financieras, para los inversores y para las empresas grandes que tienen a partir de este año que declarar de todas las actividades que realizan cuáles son sus actividades sostenibles y tienen que ser auditadas. ¿Qué ocurre? Que ya que hay un estándar un estándar taxonómico que clasifica distintas actividades, este estándar se está permeando en toda la actividad financiera de la Unión Europea. De hecho, ahora cuando alguien pide financiación para un fondo Next Generation, hay un apartado donde te dicen, indícame el cumplimiento con la taxonomía verde europea. ¿Una empresa pública, una autoridad local tiene que cumplir con el reglamento de la taxonomía verde europea? No. Pero ya que el estándar existe, te piden que por lo menos de todo lo que tú estás pidiendo a financiar, que hagas un pequeño ejercicio, no como lo tendría que hacer una gran empresa, de identificar qué actividades tuyas cumplen con los criterios que la Unión Europea está diciendo. Y de ahí que nosotros hayamos intentado, y creo que lo hemos conseguido, integrar en el planeamiento, para que el planeamiento como un modelo de una ciudad, cualquier planeamiento que está alineado con objetivos climáticos tiene más capacidad de ser financiado, porque ya te está presentando para el agente financiador los preceptos que necesita cumplir y que te van a pedir. Entonces, si le presentamos un modelo que está alineado con cualquier marco, sean los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo, sean de los ODS, sean de la taxonomía verde europeo, siempre va a tener mucho más posibilidad de ser financiado y de captar flujos de capitales. Y ahora ya sí que me centro en el esquema de la taxonomía verde europea. Funcionan 4 pasos. Se aprobó por reglamento en el año 2022 y tiene un reglamento principal de la taxonomía verde y unos reglamentos delegados. En los reglamentos delegados vienen los criterios que tienen que cumplir las distintas actividades. Y en el reglamento principal, pues los principios rectores. Que dicen que para que una actividad se pueda considerar medioambientalmente sostenible, tiene que cumplir por lo menos con un objetivo medioambiental taxonómico, que puede ser de una contribución positiva al cambio climático, mitigación y adaptación, o que la actividad haga un uso sostenible de los recursos hídricos y marinos, o que la actividad contribuya a la economía circular, o que contribuya a la prevención del control de la contaminación, o a la biodiversidad y los ecosistemas. Ese es el primer paso, identificar su actividad, la de cada uno, si contribuye a un objetivo como mínimo. El segundo paso dice, siguiendo la filosofía de los análisis de ciclo de vida, que dicen que una actividad puede contribuir mucho a un aspecto, en cambio a lo mejor perjudicar mucho a otro, tú puedes hacer una innovación en un proceso que reduzca la eficiencia energética, pero a lo mejor que aumente el consumo en el agua, y tienes que contar las dos cosas. Pues igual pasa aquí, dice, tú puedes mejorar un objetivo medioambiental, pero del resto no puedes empeorar ninguno. Vaya que no los mejores. Pero que mejores uno no significa que empeores ninguno de los otros. Ese es el principio que ellos le llaman no causar daño significativo. O DNSH, Do Not Significant Harm. Una vez cumplidos esos 2 pasos, hay un tercero que se llama cumplir las salvaguardas mínimas, que son de aspecto social,
de cumplir con los principios de Naciones Unidas, de salvaguarda la salud de los trabajadores y de cualquier aspecto social de las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Dan por descontado que eso también se tiene que cumplir y se tiene que auditar. Y cuando se ha hecho ese primer proceso de paso 1, 2 y 3, el cuarto sería, una vez que haya llegado hasta aquí, léete todos los criterios ambientales que rigen esta actividad y dime si los cumples o no. Nuestro trabajo de alinear la taxonomía verde en un plan lo hemos ejercitado en el segundo plan de modernización de Playa de Mogán, donde cogimos el programa de actuación del plan con todas las intervenciones públicas, identificamos las distintas actividades medioambientalmente sostenibles que están reguladas por la taxonomía verde europea, con cuál de cada una de nuestras intervenciones se relacionaba. Ahora les voy a poner un ejemplo a continuación que inicio a contarles aquí, que es esta es una intervención de ejemplo, ¿vale? Pero todo el plan está alineado. Esta intervención fue el nuevo parque urbano Avenida de las Artes, que integraba un SUTS y carriles bici. ¿Qué ocurre? Que ambas de esas dos actividades, claro, el nuevo Parque Urbano Avenida de las Artes no está integrado en la taxonomía verde europea, pero sí las actividades que integran esa intervención. Tanto la actividad de SUTS como la de infraestructuras de movilidad son actividades integradas en el reglamento de taxonomía verde. Poniendo como ejemplo la actividad de ejecutar un sistema urbano de drenaje sostenible, es como descomponer, ¿no? Descomponer un proyecto en sus distintos componentes. Esta actividad, vamos al paso 2 y al paso 4 de a qué objetivo medioambientalmente sostenible contribuye. La intervención SR2 se alinea y contribuye al objetivo 3, al uso sostenible y protección de los recursos hídricos. Siempre que se ejecute cumpliendo con los criterios taxonómicos que el reglamento propone. Y toda la taxonomía verde, todo el reglamento y los actos delegados es igual. Vienen las distintas actividades clasificadas con un código, un pequeño párrafo describiendo la actividad. Dice, vale, lo que tú entiendes como ejecución de drenaje sostenible tiene que ser igual a lo que yo entiendo como ejecución de drenaje sostenible. No es que hagas algo, es que hagas todo esto. Entonces, si haces todo esto, estás ejecutando un drenaje sostenible. Y luego ya a mano derecha vienen los criterios. Entonces, si tú has ejecutado un drenaje sostenible que tenga estos componentes, que capte agua en estas condiciones, que tenga este tipo de duración, que tenga este tipo de elementos, yo te voy a considerar que tu drenaje sostenible es óptimo. Hay solo dos actividades medioambientalmente sostenibles que si no están incluidas en un planeamiento urbano, no pueden ser aprobadas. Una es los SUTS y otras son las actividades de renaturalización. No puede haber una empresa que ejecute un SUTS o una actividad de renaturalización urbana que si esa actividad no está antes recogida en un documento de planificación urbana, pueda ser reconocida por la taxonomía verde europea. El resto sí que permiten a las empresas, independientemente si esté en un plan o no, poder ejecutarlas y poder acudir a que sean reconocidas. En este caso, todos los SUTS que hemos incluido en el plan de modernización, de mejora del incremento de la competitividad de Mogán, todas aquellas intervenciones que incluyen SUTS las hemos alineado con la taxonomía, igual que otro tipo de intervenciones. ¿Cuál es el reflejo de la taxonomía verde europea? Pues también en otro documento que no es económico, sino es el fichero urbanístico, donde lo que intentamos es que cualquiera que lea el plan, da igual por dónde lo coja, por el volumen que lo coja, identifique que tiene posibilidades de financiación e intentar facilitar esa inversión, esa canalización de inversiones. En la ficha urbanística se dan las determinaciones para la ejecución de esa intervención y a mano izquierda pues se ponen unos logos donde se identifica
¿A qué objetivos medioambientales contribuye esta intervención? Y por último, ya haciendo un resumen de lo que trata este eje, esta dimensión, tanto la guía como la herramienta de evaluación sistémica que Mati comentó esta mañana, tiene una serie de recomendaciones y una serie de criterios y subcriterios para poder realizar una evaluación sistémica, donde si alguien ha diseñado un estudio económico financiero, un programa de actuación y una memoria de sostenibilidad económica con criterios climáticos, puede hacer como una última evaluación para ver si le ha quedado algo atrás o se le ocurre otra forma de poderlo reorientar.